Radio Templo Quilicura Internet presenta Doctrina Apostólica. El bautismo fue un mandato del Señor Jesús. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El cumplimiento lo tenemos en los apóstoles, a los cuales se le dio el mandamiento de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y encontramos que Pedro, en los Hechos, capítulo 2, verso 38, obedeciendo al mandato, Pedro les dijo a los que le habían escuchado el sermón y que habían sido compungidos de corazón, le pidieron a él que a sus hermanos, ¿qué paso darían para poder ser salvos? Pedro le dijo: arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para remisión de los pecados. Felipe, encontrándose también en el lugar de Samaria, él fue predicando también el mensaje apostólico que anunciaba el Evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo. Y bautizó a hombres y mujeres en el nombre del Señor Jesús. Pedro mandó bautizar también en el nombre del Señor Jesús en los Hechos capítulo 48, encontrándose en la casa de Cornelio. Mientras él estaba predicando, mientras estaba exhortando a ellos y dando a conocer lo que era propiamente tener un encuentro con Jesús, luego dice que fueron bautizados o ser llenos del Espíritu Santo. Y él dijo: ¿habrá algún impedimento para esto, para que sean bautizados en el nombre de Jesús, así como nosotros hemos también recibido el Espíritu Santo? Y le ordenó que le bautizasen a los que creyeron. Pablo rebautizó, podemos decir así, a un grupo de los cuales estaban todavía con el mensaje de Juan el Bautista, el cual les bautizó, dando a conocer al que pronto vendría a ellos. Y él les preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo en el momento que fuiste bautizado? Y ellos dijeron: no sabemos acerca de ese bautismo. Y Pablo le dijo: entonces, el bautismo de Juan el Bautista fue para reconocer a lo que era propiamente el Cristo que venía tras de ellos. Y les bautizó en el nombre de Jesús a 12 hombres, de los cuales, por cierto, recibieron el mensaje y a la vez, como señal, hablaban en nuevas lenguas. El propósito del bautismo para perdón de los pecados. El mismo Pablo da testimonio cuando él también fue bautizado y dijo que le ordenaron: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y que se predicase, estamos hablando lo que Jesús dijo a sus discípulos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de los pecados. Lucas capítulo 24, verso 47. Y Pedro le hizo una vez más, y le dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Estamos viendo el propósito que hay en el bautismo. ¿Para qué cosa? Para salvación. El bautismo que corresponde a esto, dice ahora, nos salva. Y Pedro habló acerca de una demanda de buena conciencia. Y ellos, dice que también creyeron y fueron bautizados. No podemos revestirnos de Cristo si no somos bautizados. La Biblia nos dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. También nos identifica con Cristo.
porque somos, dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo nos identifica con Cristo y también de una demanda de buena conciencia. El bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Al hablar de la resurrección de Jesucristo, nos dice también el que somos sepultados juntamente con Él al bautismo. Es una sepultura de muerte y que luego vuelve a una vida que ha tenido un cambio, por cierto, al ser sepultado en el bautismo. El bautismo en agua siempre fue administrado por inmersión. Juan el Bautista también en Enón, junto a Salim, dice, porque allí había muchas aguas. También Juan bautizaba, no un poco de agua puesta sobre sus cabezas, porque la palabra bautizo significa sepultar. Y descendieron ambos, dice Felipe, al agua, y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe. ¿Por qué somos sepultados juntamente con Él? Porque fuimos sepultados o plantados con Él a la semejanza de su muerte. Sepultados con Él en el bautismo. Es algo que realmente nos ayuda a nosotros a comprender y a entender que al hacerlo, ya pronto nosotros hemos dejado de este mundo, el vivir que teníamos, para entrar en una nueva vida de las cuales expresamos en nuestra vida lo que somos en el Señor. Si no fuésemos bautizados y no fuésemos sepultados y levantados nuevamente con Él, yo creo que sería algo realmente bastante conflictivo para muchos. Pero yo quiero decir que el bautismo no es para conflictos o tal vez para poner a una persona en una situación de la cual no pueda realizarlo. El Señor tiene una invitación para todo, y es por eso que dice a los predicadores de este tiempo y de los antiguos también, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. De manera que el bautismo salva a toda persona que cree en el Señor Jesucristo. Encontramos aquí la palabra bautismo, de las cuales nos llena a nosotros, por cierto, de alegría y gozo al saber que en estos tiempos que estamos viviendo son muchos los que han concurrido para hacerlo. En nuestras reuniones, especialmente cuando estamos en campaña de evangelización en los campos o ya parte aquí de la ciudad, mucha gente toma la decisión de hacerlo porque han creído que el bautismo no solamente salva, sino que lo une a Cristo mismo. En muerte y resurrección, nosotros ya hemos muerto y hemos resucitado. No tenemos temor a la muerte, porque nosotros sabemos que el que estuvo en el sepulcro por 3 días también se levantó. Nosotros cuando ya dejamos este mundo, somos puestos en el sepulcro, sabemos que alguien antes de nosotros se levantó y ese es nuestro Dios. Por eso es que estamos tan seguros en lo que confesamos y entregamos a mucha gente. Son muchos los años que estamos testificando en este país. Somos conocidos de muchos, amados de muchos, y algunos también nos alejan un poco por causa del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos muchas personas, por cierto, que hoy día están agradecidos de aquellos de lo que han recibido propiamente, que es la misma palabra del Señor Jesucristo. El bautismo es algo que nos une a nosotros, no como persona extraña. En la iglesia, por lo contrario, nos une como una familia. Somos una familia. Hemos visto crecer a nuestros hijos.
hemos visto crecer a la iglesia, hemos visto cómo cada uno de ellos ha ido transmitiendo a sus hijos esta gran verdad gloriosa para que haya en la iglesia una unidad perfecta, y en esa unidad perfecta a través del bautismo en agua y del Espíritu Santo es cuando la persona no logra salir de este grupo por causa de que hay una unión perfecta. El mismo Señor, cuando le prometió a ellos que pondría este poder en los hechos de los apostólicos, vamos a decir, Hechos capítulo 2, dice que estaban todos juntos unánime, y luego dice que descendió o vino un viento recio donde ellos estaban, y aparecieron con lengua de fuego, y cada uno de ellos, dice, recibieron el don del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Esperamos que muchos de los que puedan escuchar estas breves palabras, que tengan el buen ánimo y el buen deseo de acercarse a los que proclamamos este nombre glorioso, que es la Iglesia Apostólica, la Iglesia del Señor Jesucristo. Tenemos muchos testimonios, por cierto, que entregarle a todos aquellos que se acercan a nosotros. Es un mandato del Señor y lo estamos cumpliendo con muy buen ánimo y buen espíritu para todos ellos. ¿Debe ser bautizados los niños? Es una de las preguntas que nos hacen a nosotros. Y la Biblia nos enseña que no, el bautismo es una ordenanza muy solemne. La Biblia nos enseña que el bautismo debe ser suministrado solamente a los que creen y que se han arrepentido de sus pecados. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Y luego dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Arrepentido, dice, y bautízase cada uno de vosotros. Tenemos entonces, el niño no dice, tiene que creer. No lo rechaza el Señor al niño. No es ajeno a la iglesia. Por la siguiente razón, que nos encontramos en el mismo testimonio que nos entrega el Señor. Primeramente, cuando le trajeron a muchos niños y los discípulos trataron de impedirle que los acercasen al Señor. El Señor los recibió y Él los tomó en sus brazos. Y Él dijo, tomó por cierto uno por uno en los brazos y lo estrechó como parte de la familia. Si Jesús estrechó a un niño como parte de su familia y le dijo, dejad venir los niños a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Fueron los primeros que estuvieron en el seno del Señor. Le entregó su amor y su cariño. De manera que los niños que están en la iglesia están muy seguros en las manos del Señor. Y cuando ya tienen una edad determinada y le entregamos este mensaje, ellos lo aceptan con gozo y con alegría. ¿Cómo viven ellos esta vida después del bautismo? Tienen un buen testimonio en los colegios. Hay una diferencia entre muchos. Son niños que se han destacado también en lo que están aprendiendo y su carrera que han determinado tomar para defenderse en esta vida donde estamos nosotros viviendo por espacio y un tiempo solamente, porque después nos reuniremos con el Señor Jesucristo. ¿Dónde debe ser bautizada la persona? Es la pregunta que se hacen muchos. Algunos enseñan que es absolutamente necesario que el candidato sea bautizado en agua que corren, o mejor dicho, en ríos o aguas corrientes. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? Primeramente, recordemos que el propósito del bautismo en agua, el bautismo es para perdón de los pecados e identificarse con Cristo. En Hechos capítulo 2, verso 38, no nos dice que había un río ahí cuando los sepultaron. Muchos dicen es que el agua se lleva a los pecados. Y la verdad, ¿dónde han parado esos pecados? Cuando la Biblia dice que Dios no se acuerda de ellos. Del momento en que uno es bautizado, ya Dios los olvida. Se terminó el pasado de esa persona. Se terminó el pasado de una criatura que quizás tuvo un mal vivir
como tenemos dentro de la iglesia después de haber conocido a Dios y tener un cambio diferente, es una alegría que nos produce a nosotros, que por años estamos proclamando, proclamando, por cierto, el Evangelio de Jesucristo. Muchos de ellos nos alegran a nosotros de verlos en una condición de las cuales reflejan en su rostro, en su conversación, en sus palabras, que hay algo nuevo, que no envejece en nosotros, y es la palabra viva de este Dios a quien nosotros estamos proclamando. Tenemos aquí también la misma palabra del Señor, el cual dice que fueron bautizados en aquel día, como 3,000 personas. Imagínense, en una sola predicación, Pedro sembró la palabra de Dios y cosechó inmediatamente. 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Estas 3,000 personas, de las cuales, por cierto, fue la iglesia que, o mejor dicho, la iglesia recibe esta gente, ya en un fundamento seguro como el que tiene el Señor Jesucristo. También tenemos allá en Romanos 6:4, donde dijimos sepultado juntamente con Cristo a muerte. Y luego, cuando hablamos de muerte, es sepultar algo que muere, pero que luego resucita. Yo sé que cuando vamos a sepultar a alguien, comúnmente ya en un lugar determinado, cuando sus días terminan, a todos les causa mucha tristeza, porque ya no tienen más contacto con ellos. A nosotros cuando están bautizando, palmamos nuestras manos, cantamos, damos la gloria al Señor, porque muere y resucita inmediatamente. Y eso lo entregamos a la familia como un testimonio, y donde se vive, también hay un buen testimonio. Aquí donde nosotros vivimos tenemos un buen testimonio, porque somos en la iglesia y en la casa, en el centro y donde andamos, somos las personas que vivimos para el Señor y tratamos de alcanzar a otros también. También tenemos aquí lo que lo dice Pedro, dice, el bautismo que corresponde a esto, dice ahora, nos salva. No dice nos salva, dice nos salva. O sea que nos salva, no dice nos salva, dice nos salva. Entonces, no quitando, dice, la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Este versículo nos muestra bien claro que el bautismo es para lavar no la carne, sino limpiar todo nuestro ser interiormente hacia afuera. ¿Cómo entra el Señor interiormente a nosotros? Cuando nos limpia, Él entra a vivir ya en nosotros. La Biblia nos dice, ¿no sabéis que soy templo del Espíritu de Dios y que Dios mora en nosotros? Entonces Dios empieza a tener una morada. Ahora, en aquellos que fueron redimidos por su sangre preciosa, en aquellos que fueron sepultados y ya han resucitado para proclamar también este nombre glorioso o decirlo por las calles o a través de una emisora, que Jesucristo salva a todo pecador que viene a Él. No importa su pasado, no importa cómo es. Lo importante es que llegó donde su problema van a ser solucionado y donde Dios va a dirigir su vida en este mundo en el cual necesitamos muchos testimonios como ellos de que el bautismo le ha hecho bien a él y a su familia. Tenemos además de esto, de la palabra del Señor, por cierto, y algunos de los textos que hemos leído, ¿no? El bautismo, dice, limpia también nuestra alma. Y nos da, dice, una buena conciencia hacia Dios. Ya no tengo una distancia para con Él, sino que me acerca a Él. Y fíjese que el bautismo nos hace hijos e hijas de Dios. Entonces nosotros tenemos un Padre que es Dios mismo. Y la Biblia nos dice que Él es Padre eterno, que es príncipe de paz y que es todo para con nosotros.
Por eso que tenemos tanta tranquilidad, seguridad de lo que todos hacemos, para gloria del nombre del Señor Jesucristo. Entonces, redimidos en el bautismo, y la conciencia está quieta y tranquila. Cuando la conciencia de alguien está mala, se aleja de Dios, pero cuando ésta está en armonía con el Señor, se acerca mucho más. Vamos a decir que lo palpamos, que lo estrechamos, pero sí sentimos su presencia en medio de nosotros, porque Dios también se goza con su pueblo. Además de eso, el Señor ha hecho de los redimidos su templo, ha hecho de ellos su morada, ha hecho de ellos el andar por este mundo. Las manos del Señor hoy día se mueven a través de los ministros del Señor, de la iglesia. La voz del Señor se hace sentir en boca de ellos. La mirada del Señor son los ojos de ellos. El poder de Dios está también en ellos, porque le dio potestad para sanar a los enfermos. De manera que el bautismo nos lleva a muchos lugares buenos. Quisiéramos que usted venga con nosotros y acepte al Señor Jesucristo antes que sea demasiado tarde. Tenemos la Biblia que dice, la sangre no se hace la remisión. O sea, la sangre de Jesucristo aplicada por fe en el bautismo, en el nombre, o mejor dicho, en su nombre. El pecado entre el mundo por un hombre entró, por cierto, en Adán, y por el pecado la muerte, y así la culpa del pecado pasó a todos los hombres. El poder que limpia no está en el agua, sino en la sangre de Jesucristo, porque la vida de la carne en la sangre está. El bautismo es un símbolo de muerte y sepultura. Jesucristo, muerte, y Jesucristo en su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. De manera que tenemos que proclamar el bautismo. No es un rito del pasado, no es algo que quedó allá en el olvido. Para seguir predicando el Evangelio tenemos que proclamar lo que dijo Pablo en el Evangelio según San Marcos. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que creyere será condenado. Note usted que las palabras que estoy citando no soy yo el que estoy condenando. La palabra dice claramente, el que no creyó en Jesucristo y que ofreciéndole el bautismo para salvación y para remisión de pecado, dice, ya es condenado. Entonces, hay un motivo para proclamar el glorioso nombre de Jesucristo, como lo dice las Escrituras. La Biblia no especifica en que debemos ser bautizados. En Hechos, a donde encontramos ya anteriormente en Felipe, él bautizó a un eunuco en ciertas aguas, pero él le dijo, o mejor dicho, el eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y él le dijo, si cree de todo corazón, bien hace. Y lo bautizó, y este hombre se fue inmensamente feliz y gozoso por haber encontrado en aquel Felipe la respuesta a lo que él venía leyendo en el camino hacia el lugar de donde tenía que él volver. La Biblia nos enseña muchas cosas. Tenemos poco tiempo para hacerlo. Nos gustaría que constantemente tuviésemos un tiempo para hacerlo de continuo y ponerlo en una emisora, en un lugarcito, o mejor dicho, en un lugar donde pueda extenderse esta palabra. Bien, tenemos además que muy cerca de usted donde vive, tenemos los lugares para buscar este refugio. Las conclusiones, vamos a notar un tipo de plan de salvación, o sea, el tabernáculo. Este fue el primer centro de alabanza y sacrificio para Israel. En el altar de bronce el animal fue matado y Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así como lo dijo Juan el Bautista. La sangre fue llevada de este altar al lugar santo todos los días, una vez al año, el día de expiación.
el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para ofrecer sacrificio por sus pecados y para todo el pueblo. Jesucristo ofreció su sangre una vez para siempre. Encontramos aquí que Él fue para siempre. Amigos, aquí hay algo importantísimo. Jesucristo derramó una sola vez su sangre por todos nosotros. Y cuando invocamos su nombre y somos bautizados por la fe, la sangre de Jesucristo nos limpia y nos lava de todo pecado. Estamos contentos, por cierto, de tener esta oportunidad que se nos ofrece este momento para poder llegar a cada uno de ustedes. Solamente pedimos que el Señor les inspire o los ayude o los lleve a esta verdad pronto. Quiero decirle, Jesucristo viene.